Porque por lo general yo veo que la gente que Dios llama son gente ocupada, gente que de iniciativa, que están haciendo algo. Amén. Esas son las gente que Dios llama para que sirva en su obra. Ahí estaba Gedeón aporreando el trigo cuando Dios le dice que él va a salvar a Israel de esa situación. Pero igual Gedeón dice: yo, Señor, pero si soy de una familia pobre. ¿Quién le estaba preguntando a Gedeón si su familia era pobre? ¿Verdad? Soy de una familia pobre, yo soy el menor de todos. Ya Dios nos conoce. En el momento que Dios nos llama es porque Él sabe que vamos a funcionar. Usted sabe que a mí me gusta ponerle un título al mensaje, así que vamos a estar meditando esta mañana bajo el tema de demandante a ofertante. ¿Cómo se llama el tema? De demandante a ofertante. Hay poder en Cristo Jesús. Y vamos a ver un poquito ahí en Éxodo capítulo 3. Ahí está esa experiencia linda que Moisés tiene cuando Dios lo llama para que saque al pueblo de Israel, porque Dios lo quiere entregar la promesa que él había hecho, la bendición que Dios tenía para él, ¿verdad? Así que vamos a leer del verso 11 hasta el verso 18, lo vamos a hacer de manera antifonal. Por favor, quiero que cuando le toque el turno a ustedes, que este lugar retumbe. Hágalo con ganas, como que si ya comieron, aunque no hayan comido. Hay poder en Cristo. Gracias, Señor. Bueno, este hombre es inteligente, ¿verdad? La Biblia dice que si un vaso de agua fría, solo que le falta un poquito frío, hermano. Si un vaso de agua fría damos a uno su pequeño, eso no se va a quedar sin recompensa. Así que yo creo en tu recompensa, varón. Hay poder en Cristo. Éxodo capítulo 3, versículo 11 hasta el 18. Vamos a hacerlo de manera antifonal. ¿Listo? ¿Ok? Leemos la palabra dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dijo Moisés a Dios, de aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Además, dijo Dios a Moisés: así dirá a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y he dicho yo. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y de jebuseo.
a una tierra que fluye leche y miel. Versículo 18. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra que en esta hermosa mañana, Señor, hemos leído juntamente con tu pueblo, Señor. Ay, riba, sí, carraba, sí, taraya. Oh Dios del cielo, glorifícate en este día, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Envía palabra de los cielos, palabra que llene, palabra que instruya, palabra que edifique, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no quiero ser más que un instrumento en tus manos, Señor. Úsame para la gloria de tu nombre, Padre. Muchas gracias. Amén. Y amén. Hay poder en Cristo. ¿Pueden sentarse? ¿Pueden sentarse? Quiero felicitar a los ministros de alabanza. Porque, hermano, yo siento que la alabanza es el vehículo que nos traslada hasta la presencia del Señor, ¿verdad? Y déjenme decirle que, por supuesto, la gloria es para el Señor, ¿verdad? Pero ustedes me han trasladado al cielo con esa administración que han hecho y yo creo que a toda la iglesia. ¿Cuántos sintieron la gloria de Dios en medio de la alabanza? Amén. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Cómo le dije que se llamaba el tema? De demandante a ofertante. Mira, la pastora es bien inteligente porque ella sabe que uno se le olvida las cosas, entonces mejor la escribe, ¿verdad? Qué bueno eso, ¿verdad? Decía el profesor del Instituto Enseñanza de Agua Viva de Shela, en Guatemala. Él decía, es mejor un lápiz pequeño que una mente grande. Porque por muy grande que sea su mente, con el tiempo se le va a olvidar. Pero si usted lo apunta, ahí lo va a tener siempre. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Ok, se llegó el tiempo para que Dios cumpliera la promesa que le había hecho a su pueblo. Él le había prometido que le iba a regalar una tierra que fluye leche y miel. Y, hermano, lo que Dios promete, Él lo cumple. Amén. Hay poder en Cristo Jesús. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él nos ha prometido algo, Él lo hará. Hay poder en Cristo Jesús. Ahora que estoy diciendo que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, vino a mi mente el recuerdo de cuando yo estaba iniciando mi vida cristiana. Cuando yo me convertí al Señor, hermano, yo me conseguí una Biblia. Y yo andaba por todos lados con mi Biblia. Y yo quería que todo el mundo supiera que yo le había entregado mi vida al Señor. Estaba feliz de haber conocido a Cristo. Y un día me subo a un bus y me encuentro ahí con un tipo que yo creo que era ateo, ¿verdad? Estábamos en los tiempos de la guerra de Nicaragua y los agentes militares eran instruidos por los cubanos, que lo primero que hacían era tratar de sacarle a su gente la idea de Dios. Y el hombre me dice, ¿tú eres cristiano? Yo le dije, sí, por la gracia de Dios, contento yo que era cristiano, ¿verdad? Y él dijo, mira, yo también fui cristiano, me dijo. Pero yo dejé eso cuando me encontré en la Biblia muchas contradicciones. La Biblia, ella se contradice ella misma, me dijo. Y dice, ¿cuáles son las contradicciones que te encontraste? Le dije yo. Y él me dijo, por ejemplo, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él me citó este mismo pasaje que yo estoy citando, ¿verdad? No es ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero cuando usted va a Génesis, dice la Biblia, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, me dijo. Y entonces, ¿en qué quedamos? Dice, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Me dijo. Yo estaba nuevecito, hermano. Y sinceramente, yo me quedé con la boca callada. Yo no supe qué responderle, pero me fui con esa espinita, ¿verdad? Y yo decidí tener una respuesta del cielo, una respuesta divina, que para yo darle una respuesta a ese hombre. Me metí a ayunar y comencé a decirle a Dios ahí en el ayuno, Señor, el hombre que encontré ahí en el bus me dijo que la Biblia se contradice. Y él me puso el ejemplo de estos dos versículos. Yo tampoco entiendo esto, le dije. ¿Cómo está este asunto? Entonces un día Dios me mostró algo muy especial. Me llevó al pasaje de Jeremías donde estaba el alfarero haciendo una vasija. Y Dios me dijo, es importante que cuando lea la Biblia esté seguro de lo que el tema está hablando. Porque, hermano, Dios, su naturaleza de Dios, no es que no le permite arrepentirse. Él puede arrepentirse de lo que él quiera arrepentirse, porque él es absoluto y él hace las cosas como él quiere, ¿verdad? Y me llevó a este pasaje donde está el alfarero haciendo una vasija y se le desarma y la vuelve a armar y el alfarero hace como él quiere y al final dice el Señor, no haré así con vosotros, oh casa de Israel. Así que Dios puede hacer y deshacer con nosotros, ¿verdad? Y resulta que me dijo el Señor que analizara el pasaje, a qué se refería, de qué estaba hablando Moisés cuando dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estaba hablando con respecto a las promesas del Señor. Amén. Así que Dios se puede arrepentir de lo que Él quiere arrepentirse, pero menos de las promesas que Él no hace. Amén. Sus promesas son sí, hermano, amén. Sus promesas se cumplen. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Así que se llegó el momento de que Él va a cumplir su promesa. Algo muy importante también es que Dios cumple su promesa en el tiempo de Dios. No en el tiempo nosotros, no cuando nosotros querramos, porque hay veces estamos tanto en apuro que deseamos que ya la cumpla el Señor la promesa, ¿verdad? Pero habían pasado muchos años. De hecho, Israel estuvo 400 años ahí en Egipto, ¿verdad? Pero él mantuvo en su mente y en su corazón que Dios tenía una promesa con ellos y que Dios la iba a cumplir, por supuesto, en el tiempo de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios cumple su promesa en el tiempo de Él? No en el tiempo suyo, en el tiempo de Dios. Amén. Así que Dios, hermano, cuando ya se propone cumplir su promesa, hace algo muy, muy lindo. Y lo primero que Él hace es que escoge a una persona para cumplir sus planes, ¿verdad? Siempre que Dios va a hacer algo aquí en la tierra, Él busca a alguien, escoge a una persona para cumplir los planes que Él tiene. Y en este caso, escogió a Moisés. Allí andaba Moisés pastoreando la oveja de su suegro, ¿verdad? Cuando Dios se le manifestó en medio de una zarza que ardía y que llamó la atención de Moisés, porque la zarza ardía, pero no se consumía, dice la Biblia. Entonces, él decidió acercarse para ver qué es lo que estaba pasando con esa zarza, ¿verdad?
Pero cuando él se va acercando, él oye la voz de Dios que le dice: Moisés, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisa, santo es. Y entonces, cuando está delante del Señor, Dios lo desafía a Moisés. Y Dios le dice: mira, es que te he escogido porque he escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido para liberarlo. Y tú vas a ser la persona que va a hacer este trabajo. A mí qué lindo ser parte de los planes de Dios, hermano. Dios escoge a personas para cumplir su propósito aquí en la tierra. ¿Y a cuánto le gustaría ser parte de ese plan de Dios? Amén, qué lindo, ¿verdad? Y entonces Dios le dice a Moisés que él va a asumir ese reto de ir y sacar al pueblo. Pero antes de que Moisés acepte el reto que Dios le está haciendo, le hace varias preguntas, pero hay dos preguntas para mí que son clave que quiero mencionarle, ¿verdad? La primera, le dice, bueno, le dice, ¿quién soy yo para que vaya con Faraón y que le diga que me deje sacar al pueblo de ahí? ¿Verdad? Y entonces Dios le responde. Dios no le digo, que vos sos el tremendo hombre, que vos, porque Dios, hermano, la gente que Dios escoge, Dios no la escoge por lo que somos. Dios nos escoge por lo que podemos llegar a ser en las manos del Señor. Amén. Así que no es tan importante quién somos, ¿verdad? Dios no le digo, que vos sos el único que me puede hacer este trabajo. Mirá, vos sos tremendo, Moisés, vos te la sabes toda. Él no le dijo eso. ¿Sabe qué le dijo? Ven, le dice, porque yo iré contigo. Hay poder en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Amén. Así que, en otra palabra, el Señor le dice a Moisés, ¿quién sos? No es lo importante. Aquí lo importante, ¿quién es el que va a ir contigo? Que soy yo el que voy contigo, le dice el Señor, ¿verdad? Y entonces ya con esta palabra, con esta respuesta, ¿quién no va a querer animarse, verdad, a hacer la obra del Señor? Y déjeme decirle algo, hermano. Esta pregunta es una pregunta común que siempre hacemos cualquier persona que está siendo desafiada por Dios para que le sirvamos en su obra. Lo primero que viene en nuestra mente, ¿quién soy yo? Hay veces, hermano, esta pregunta suena como un cuestionamiento que le hacemos al Señor, ¿verdad? Que ¿quién soy yo? Hermano, como queriéndole decir, Señor, te equivocaste. Yo no voy a funcionar en eso, no voy a poder, te equivocaste. Pero Dios nunca se equivoca. Si Dios está tratando con usted, si Dios está llamándolo a usted, si se siente desafiado por el Señor, déjeme decirle que Dios sabe que usted va a funcionar en la área que Él quiere ponerlo a servir. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay poder en Cristo, amén. Pero por lo general uno comienza a cuestionar a Dios. ¿Se acuerdan del llamado de Gedeón? Dios llama a Gedeón en medio de una crisis que estaban viviendo. El hombre valiente se fue a porrear el trigo, ¿verdad? Aunque se metió en una cueva, pero por lo menos estaba haciendo algo. Porque por lo general yo veo que la gente que Dios llama son gente ocupada, gente que de iniciativa, que están haciendo algo. Amén. Esas son la gente que Dios llama para que sirva en su obra. Ahí estaba Gedeón aporreando el trigo cuando Dios le dice que él va a salvar a Israel de esa situación. Pero igual Gedeón dice, yo, Señor, pero si soy de una familia pobre, ¿qué
¿Quién le estaba preguntando a Gedeón si su familia era pobre? ¿Verdad? Soy de una familia pobre, yo soy el menor de todos. Y ya Dios nos conoce. En el momento que Dios nos llama es porque Él sabe que vamos a funcionar. Él confía que usted va a hacer el trabajo que Él lo está enviando a hacer. Lo mismo Jeremías, ¿verdad? Cuando Dios lo llamó, Señor, yo soy un niño. ¿Qué me importa a mí que sea un niño? Dice Dios. Yo voy a poner mi palabra en tu boca. Voy a hablar lo que yo te diga y punto. Hay poder en Cristo Jesús. Pero por lo general, cuando estamos siendo desafiados por el Señor, esas son las preguntas que nosotros. ¿Por qué yo? ¿Y será que yo voy a poder? Le voy a contar así brevemente. Cuando yo tenía como un año de estar ya en la iglesia, de haberle entregado mi vida al Señor, ¿verdad? Yo comencé a sentirme desafiado por el Señor para servir en alguna área, ¿verdad? Pero yo quería que servir en una área específica que tuviera yo la seguridad que a esto me había puesto el Señor. Entonces yo comencé a orar para que Dios confirmara mi ministerio. Y yo, hermano, cuando llegué a la iglesia, yo estuve muy de cerca con mi pastor. Yo lloré cuando él lloraba. Y también me reí cuando él se reía. Pero noté algo que me hizo como cogerle miedo al ministerio pastoral. Noté que el pastor, por mucho que se esforzaba y quería hacer las cosas bien, ¿verdad? Y cuando todo iba bien, nadie se acercaba para decirle, bravo, pastor, lo hiciste bien. Pero cuando él fallaba, cualquier patavuelta se paraba y lo señalaba y le decía las cosas que él había hecho mal. Hermano, y yo tuve reuniones, muchas reuniones, donde lo hicieron llorar muchas veces al pastor. Algunos líderes, yo no sé cómo están estructurados ustedes en la iglesia, pero en aquellos tiempos la iglesia que nosotros servíamos tenía una estructura que diácono, y los diáconos tenían hasta números, el diácono número 1, el número 2, el número 3, y según el número hacían los rangos de autoridad que tenían los diáconos, ¿verdad? Pero eso es una pura maraña del diablo, porque hermano, los diáconos, si usted se va a la Biblia, solamente son servidores del Señor. Pero llegó un momento que los diáconos eran los que tenían el control de la iglesia. Si el pastor quería hacer una campaña, el diácono número 1 decía que no se hacía. Y entonces era una situación difícil, ¿verdad? Y yo estuve ahí todo ese tiempo con el pastor y yo miraba todas esas cosas y le cogí un terrible miedo al ministerio pastoral. Así que cuando Dios comienza a desafiarme para que yo me involucre y tome la responsabilidad de un ministerio, yo comencé a pedirle a Dios que confirmara mi ministerio, pero yo le decía a Dios, Señor, confirma mi ministerio, Dios. Cualquiera, Señor, menos de pastor, papá. Yo de pastor, Señor, nunca me imaginé pastoreando. Y hasta se lo decía al Señor, ¿por qué? Yo le decía, Señor, yo tengo un temperamento muy, muy fogoso. Y yo no voy a aguantar lo que este pastor ha aguantado, que viene la gente, lo humilla, lo tratan y él, cuando sale de la reunión, ya se sale riendo con la gente. No, yo no voy a aguantar eso, dije yo. Si a mí me dicen una cosa, yo quiero decirle doy hasta 3 a la gente. Y si me hablo de un tono así de alto, yo le hablo de un tono más alto a la gente. Entonces yo no voy a aguantar. Entonces yo le insistía con el Señor, confirma mi ministerio, Señor, cualquiera, pero menos de pastor. Un día estoy a la orilla de una playa, en una casa que los ricos hacen para vacacionar, ¿verdad? Una casa de campo. Y bueno, es que el que cuidaba la casa era un hermano de una iglesia, amigo mío. Y por eso yo me iba a ayunar ahí, ¿verdad? No era yo el dueño de la casa, ni era el rico yo. Pero yo vi a ayunar en esa casa. Y cuando estaba ahí orando con la misma canción, Señor, confirma
mi ministerio, cualquiera, menos de pastor, le decía yo. Oí una voz, hermano, que me dijo, pedí y no recibí porque pedí mal. Él dijo, es mi espíritu el que reparte los dones y los ministerios y él los reparte como él quiere. Y yo le dije, está bueno, pues Señor, le dije, ya, dame lo que tú quieras. Y entregué el ayuno y me fui para mi casa. Y cuando llegué a mi casa, estaba el maestro que nos dio teología a nosotros. Y me dijo, mira Gerardo, ¿sabes por qué estoy aquí? No sé, le dije, es que me han enviado para decirte que fuiste escogido entre todos mis estudiantes para que vaya a pastorear una iglesia. Yo dije, ¿para qué le dije a Dios que cualquiera, verdad? A eso me mandó el Señor. Me mandó a pastorear. Y me fui, hermano, acepté el reto de irme a pastorear. Muy joven estaba en el Señor. Apenas tenía un año de haber conocido al Señor, ¿verdad? Yo siento que mi proceso fue bastante acelerado porque hay gente en la iglesia que tiene hasta 20 años de estar en la iglesia, pero no se atreven ni siquiera a pasar a leer una lectura bíblica, hermano. Amén. Sí, yo tuve un hermano ahí en la iglesia, hermano Carlos. Hermano Carlos tenía 20 años de ser cristiano. Y un día le dije, hermano Carlos, ¿por qué no se prepara usted una reflexión? Y esta semana usted me da una reflexión tal día. Él dijo, no, pastor, cualquier cosa yo le ayudo aquí, pero menos de pasar adelante. Yo no me atrevo a hacer eso. Con 20 años, ¿verdad?, de estar en la iglesia. Pero mi proceso fue bastante acelerado. Yo tenía un año cuando Dios me llamó al ministerio y me llamó al ministerio que menos quería yo, ¿verdad? Lo único, hermano, que cuando ya comencé a servir al Señor en el ministerio, me di cuenta de algo que uno a veces no lo logra entender en el proceso, pastor. Es que Dios al que llama, lo capacita, lo instruye y lo envía. Así que el tiempo que yo había estado ahí al lado de mi pastor, hermano, que nosotros estuvimos tan pendientes de nuestros pastores que si él tenía alguna visita en la casa, porque en aquellos pueblos, ¿verdad? Si alguien llega a la iglesia, ¿saben dónde van a dar? A la casa del pastor, ¿verdad? Tenga él cómo atenderlo o no tenga, ahí van a dar la gente. Y entonces nosotros estábamos pendientes que tenía visita y ahí íbamos a ver si el pastor tenía o ocupaba algo que le ayudáramos para él atender a su visita, ¿verdad? Estuvimos muy involucrados en todas las cosas que el pastor hacía, ¿verdad? Y aunque me agarró miedo al principio el ministerio pastoral, entendí ya cuando ya estaba en el ministerio que todo ese tiempo que yo tuve al lado de mi pastor fue un proceso de formación que Dios me estaba dando. Amén. Dios me estaba formando. Mire, hermano, esto es lo lindo de Dios. Mire, al parecer, Moisés tiene un encuentro con Dios y al parecer, lo está agarrando como de la nada, pero nada de la nada. Dios lo había llevado al desierto, ya tenía 40 años de andar pastoreando la oveja de su suegro. Él iba a ser el pastor de la iglesia más grande de todo el mundo. Una iglesia como de 3,000 miembros, como de 3 millones de miembros, ¿verdad? Pero él tenía que ser instruido, tenía que ser formado por Dios. ¿Y sabe cómo lo formó Dios? Allá en el desierto. Ahí cuidando las ovejas, como que dice, si falla con una ovejita de esta, pues ni modo, ¿verdad? Pero que no me vaya a fallar con una oveja que es humana, ¿verdad? Dios lo estaba formando ahí a Josué. Amén. Pero, sin embargo, él le hace esa pregunta al Señor. ¿Quién soy yo para ir? Hermano, Dios todos los días vive desafiando a su pueblo para servir, para involucrarlo en alguna área de trabajo en su reino. Lo que pasa es que hay gente que
se hacen oídos sordos a la voz de Dios. Pero aquí mismo yo sé que Dios ha estado tratando con gente que mejor se quedan calladitos, ¿verdad? Amén. Hay poder en Cristo. En el año 2016 conocí a una hermana guatemalteca en Alabama que Dios la estaba desafiando a levantar una iglesia en ese lugar de Alabama. Ray Bay se llama el pueblecito, ¿verdad? Si lo estoy pronunciando bien, pues gloria a Dios, y si no, pues ustedes me entienden. Ahí ese pueblecito vivía la hermana, no había ni una iglesia de habla hispana, y Dios está tratando con ella. Ella había trabajado en la unión femenil y todo eso de la Asamblea de Dios allá en Guatemala, pero aquí solamente se estaba congregando en una iglesia y tenía que viajar de un pueblo a otro, de Rebey a otro pueblo, 1 hora de camino para congregarse. Pero Dios comenzó a tratar con ella y cuando yo la conocí, ella me contó la experiencia que ella tenía, el desafío que ella sentía de parte de Dios y me dice, pero tengo miedo, pastor. Yo creo que es normal, pastor, ¿verdad? Cuando uno se siente desafiado por Dios, uno le da miedo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer? Yo tengo mi trabajo, yo tengo mi presupuesto, yo tengo mi estilo de vida. Cuando yo me convertí al Señor, yo tenía una panadería que me producía mucho dinero en Nicaragua, ¿verdad? Y entonces yo tenía un estilo de vida así como muy de burguesito. Y yo decía, no, ¿y cómo voy a ir a trabajar allá? Y mi panadería, de hecho, cuando me entregué, cuando comencé el ministerio, el presidente de la misión me dijo, ven acá, Gerardo. ¿Qué pasó? ¿Está dispuesto a asumir el reto del ministerio pastoral? Ya como los 2 o 3 meses me llamó el presidente. Sí, señor. Y entonces, ¿qué piensas hacer con tu panadería? ¿Vas a seguir con tu panadería o con la iglesia? Yo le dije, bueno, pastor, le dije yo estoy dispuesto a lo que Dios quiera hacer. Pero solo le quiero decir una cosa. Si tengo que dejar la panadería, por mí no hay ningún problema, yo la dejo. Pero la voy a dejar cuando Dios me lo ordene que lo haga. Cuando Dios me diga que deje eso y que me dedique a su obra en tiempo completo, yo lo voy a hacer. ¿Sabe por qué le dije? Porque si yo dejo la panadería, porque Dios me dijo que la dejara, cuando esté pasando alguna necesidad, ¿sabe a quién le voy a reclamar? A Dios. Pero si yo dejo la panadería porque usted me quiere obligar que la deje, entonces cuando tenga problemas, yo voy a venir aquí con usted a reclamarle. Entonces prefiero esperarme. Y yo le dije al Señor, yo estoy dispuesto, ¿verdad? Estuvimos pastoreando como 1 año, Dios me dio la oportunidad de fundar una iglesia en otro pueblo. Y entonces ya me tocaba pastorear la iglesia que me dieron y pastorear la iglesia nueva que habíamos levantado. La panadería estaba en otra ciudad. O sea que la iglesia estaba, pastor, en la carretera Vieja León. La panadería estaba en Masaya. Y nosotros vivíamos en Matiares, en la carretera Nueva León. Era un poquito complicado. Y yo me sentí, en cierto momento, me sentí confrontado con Dios. Como quien dice, aquí vas a tener que decidir. O tu panadería o el ministerio. Y yo le dije al Señor, yo me voy a asumir el reto de servirte a tiempo completo en el ministerio. Solamente te voy a contar algo, le dije, y te voy a pedir un favor. Figúrese que yo soy cobarde en esto, le dije. Si yo veo a mis hijos que están pasando alguna necesidad y yo tengo que renunciar al ministerio para asumir mi responsabilidad con mis hijos, yo lo voy a hacer. Entonces yo te voy a pedir un favor, que no me le falte las cosas que ellos necesitan y yo voy a estar contigo ahí sirviéndote toda mi vida. Y decidí renunciar a la panadería, me vine a trabajar a la obra a tiempo completo. Han pasado 37 años de servir al Señor en tiempo completo y puedo decirle con toda seguridad
Ebenezer. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Él ha tenido cuidado de nosotros. Hemos pasado por momentos de abundancia, tal vez hemos vivido momentos de abundancia, tal vez hasta mejor que cuando tuve la panadería. Pero también hemos pasado grandes pruebas y necesidades, veníamos hablando con el pastor, pero creo que son sumamente necesarias, porque ahí es cuando conocemos mejor a Dios. En las pruebas, en las dificultades, hermano, cuando usted ve a Dios haciendo un milagro para poder darle de comer a su familia, cuando usted ve a Dios obrando un milagro en su vida, ahí es donde mejor conocemos al Señor. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendita sea la misericordia del Señor. Amén. Entonces, la segunda pregunta que le hace Moisés, dice, bueno, yo voy a tu pueblo, a Israel, y le voy a decir que el Dios de mi padre se me apareció y que me dice que lo saque y todo eso. Pero si me preguntan cuál es tu nombre, le dice, ¿qué le voy a decir yo? ¿Ok? Entonces, la primera pregunta yo la veo como un cuestionamiento, ¿verdad? Pero esta pregunta yo la siento como muy fundamental, muy básica, porque yo creo que es sumamente importante que usted esté seguro quién fue el que lo envió, quién es el que lo llamó a servir en su obra. Amén. Porque hay gente, pastor, en el ministerio que están ahí luchando los pobres en el ministerio porque la mujer le dijo que él era evangelista o que era pastor o la mamá lo metió ahí, ¿verdad? Pero es importante estar seguro que si está ahí es porque Dios lo metió en ese asunto. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Él dijo, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, bueno, dile que el yo soy te mandó, le dijo, ¿verdad? Y el yo soy encierra todo lo de Dios, porque Él es el todopoderoso, Él es el todo suficiente, Él es todo. Amén. Y entonces Moisés ya con esas dos respuestas que tiene de Dios, se decide asumir el reto de ir a sacar al pueblo de Israel. Amén. Pero hay algo, hermano, que quiero dejar en su corazón en esta tarde ya, ¿verdad? Me sorprendió lo que Dios hizo. Dios le dice a Moisés, va con los ancianos de Israel y se presenta con Faraón y dígale que dije yo que deje ir a mi pueblo porque van a ir camino de 3 días a ofrecerme sacrificio. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué iba a hacer el pueblo? A ofrecerle sacrificio a Dios. Yo siento que esto, lo que Dios estaba haciendo, era un cambio de mentalidad que el pueblo necesitaba. Es decir, para que el pueblo recibiera la promesa y la bendición de Dios, era necesario primero un cambio de mentalidad. Amén. ¿Sabe que mucha gente, hermano, no están disfrutando las bendiciones del Señor porque tienen una mente tan reducida, tan pobre, ¿verdad? Que no están disfrutando de las bendiciones del Señor. Es posible que Israel, 400 años de estar esclavo ahí y sin haberle ofrecido nunca nada a Dios, él se haya acostumbrado a una vida de demandante. Solo es asunto de pedirle a Dios, como muchos cristianos hacemos, ¿verdad? Hay gente que solo lo que saben es pedir. Vienen a orar, dame, bendíceme, ayúdeme, todos me parecemos terneros. Solo hemos aprendido a demandarle, a pedirle a Dios. Y a veces hasta creemos que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Pero, hermano, el asunto es que mientras tengamos una mente de demandante, difícilmente
vamos a alcanzar las promesas y las bendiciones del Señor. Israel, hermano, demostró obviamente su mentalidad de demandante cuando se fueron al desierto. Cada cosa que se antojaba y querían, ellos no buscaban cómo fabricarla, cómo hacerla. ¿Sabe qué hacían? Se la demandaban a Moisés. Bueno, pues Moisés, ¿y ahora qué? Mirá que no tenemos agua. Ningún viejo de eso dijo, hagamos un pozo, busquemos agua. Porque tenían una mente de demandante. Así que mirá Moisés, ¿qué hacía? Qué triste, hermano. Hermano, pastorear una iglesia de gente demandante, ¿verdad? Nuestra iglesia está llena de gente demandante, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos algunos grupitos ahí que se la juegan ahí, ¿verdad? Que están dispuestos a ofrecer su servicio, sus talentos, ¿verdad? Su vida para servir al Señor. Pero el pobre Moisés, pastor, ese sí le tocó duro. Estos viejos cabezones, ¿verdad? Son los que sabían a pedir. Moisés, mirá, que allá en Egipto comíamos carnita y aquí nada. Aquí en el pastel no hay nada, ¿verdad? Pero ¿por qué esos viejos no decían, Moisés, vámonos de cacería, busquemos carnita, hagamos algo, ¿verdad? No decían eso, sino que danos carne. Dios, le voy a dar carne a esta gente que se harten y que se les salga hasta por las narices. Y Dios les mandaba cornices. Los tipos agarraban la cornice ahí, ¿verdad? Contentos con su carnita. Después querían pan. Pero nadie dijo, Moisés, hagamos una panadería aquí. Produzcamos pan. No dijo, mirá, yo pienso que aunque estaba en un desierto, habían gente, si usted lee este pasaje, habían gente alrededor, ¿verdad? Que sembraban, que trabajaban. ¿Qué vale ir ahí donde esa gente y comprar un saco de trigo y molerlo y hacer el pan? Ah, no, ellos querían que Moisés se lo diera. Amén. Y entonces querían pan. Bueno, Dios le dio pan. Mire, es que Dios es como alcahueto con nosotros, hombre. Todo lo que nosotros queremos, Dios nos da. ¿Verdad? Qué lindo, qué lindo. Qué lindo es el Señor. Hay poder en Cristo. Entonces, Dios le dio este maná, que era algo lo más parecido al pan que había. Pero algo mejor, porque era el pan que Dios le enviaba todos los días. Amén. Pero ellos, si usted analiza la vida de ellos en el desierto, era un pueblo de gente demandante nada más. Después de Moisés, le tocó a Josué liderar la entrada. Y mire, ya ellos, claro, con tantos años, ¿verdad? ¿Cómo lo van a aprender? ¿Verdad? 40 años en el desierto, ¿verdad? Ya habían aprendido la lección. Porque cuando entraron en la tierra prometida, ya no era que ellos sabían, en la tierra prometida, ellos sabían que Dios tenía una bendición para ellos y sabían que tenían que luchar por alcanzar las bendiciones. Trabajar. Querían pan, que sembraran y producían su trigo y ya tenían su pan, ¿verdad? Aprendieron, hermano, que ser demandante no lo lleva a ningún punto a uno. Los demandantes no alcanzan, no conquistan las bendiciones del Señor, sino que tiene que uno cambiar la mentalidad de demandante a ofertante, ¿verdad? Antes de decir, voy a ir a la iglesia a ver qué me dan. Diga, voy a la iglesia a ver qué puedo hacer para el reino del Señor. ¿En qué puedo servir en el reino de Dios? Hermano, la gente demandante, también tenemos gente demandante en nuestra iglesia, ¿verdad? Son tan tranquilas que si entra a la iglesia y la ven un poquito sucia, ¿saben qué dice? Esta gente no han limpiado, dice. ¿Y ellos qué? Solo quieren venirse sentados, ya está limpito. Ya ni saben quién fue el que vino a limpiar aquí, ¿verdad?
La gente demandante, hermanos, se lleva la vida así como light. Pero de todas maneras, el que se pierde es él mismo. El mismo, porque los demandantes no van a alcanzar las promesas y las bendiciones del Señor. Es lindo que como el pueblo de Israel, ya cuando entró a la tierra prometida, ya él tiene otra característica, ya no de demandante, ¿verdad? Y hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Esa gente, hermano, mueve la plata. Todo lo que hace, Dios se lo bendice porque Dios ha prometido que lo que hagamos con nuestras manos, Él lo va a prosperar. Entonces esa gente son prosperadas, son bendecidas. Pero, ¿qué tuvieron que hacer para alcanzar la promesa y la bendición de Dios? Cambiar la mentalidad. Dígale a su hermano que tiene a su lado, hay que cambiar la mentalidad, hermanito, dígale. Hay poder en Cristo. Cuando llegamos a Costa Rica, hermano, aquí en Guatemala, ¿verdad? No estoy en Guatemala, pero en Guatemala, la gente nos chineó tanto a nosotros que no nos dieron oportunidad de que nosotros invirtiéramos. Si había una excursión, ellos decían, no, los pastores no pagan. Si había venta de comida y todo eso, no, la comida de los pastores no se paga. Entonces ellos nos chinearon tanto a nosotros que nos cortaron la oportunidad de invertir en el reino de Dios. Y entonces como no invertíamos, no teníamos. Porque la Biblia dice que el que siembra, cosecha. El que no siembra, no cosecha nada. ¿Verdad? Entonces nosotros no cosechamos. Y los años que vivimos en Guatemala, hermano, lo vivimos de milagro. Necesitamos un milagro casi que todos los días para poder comer y para poder salir adelante en la situación. Entonces cuando los fuimos para Costa Rica, los primeros días fue duro para nosotros. El tico tiene otra forma de vida, ¿verdad? Ahí el tico es como más independiente. El pastor que vea cómo se la juega. Y ahí nadie sabe si el pastor comió o se acostó sin comer. Hay gente de mi gente en la iglesia que vivimos en el mismo barrio y no conocen mi casa, fíjense. Ellos son como más independientes, ¿verdad? Y entonces yo tuve que darme cuenta que necesitaba hacer un cambio de mentalidad. Y tenía que buscar cómo hacer más oferta de trabajo en el Señor, porque yo he creído, pastor, que Dios, Él recompensa, Él retribuye, Él paga cualquier cosa que nosotros hagamos para su obra. Qué lindo cuando llegan gente de la iglesia, que muy poco llegan, lástima que son pocas, pero llegan gente de la iglesia que dice, pastor, ¿en qué puedo servir yo aquí? Aunque sea, póngame a barrer el templo, póngame a hacer algo, porque yo quiero hacer algo. El ofertante está ofreciendo su trabajo, su talento, hermano, su servicio, ¿verdad? Pero el demandante no, solo llega a ver cómo lo atienden y cómo otro hace el trabajo y él no. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Entonces cuando llegamos a Costa Rica, yo tenía que estar una vez al año en Guatemala por asunto de las convenciones que se hacían. Yo venía una vez al año a Guatemala, pero tenía una mente tan reducida, le voy a contar aquí, no le vayan a contar a nadie, por favor, ¿verdad? Tenía una mente tan reducida que existe allá en Centroamérica una línea de bus que se llama Ticabús. Es un bus de lujo, con aire acondicionado, televisión, asientos reclinables, ¿verdad? Y si se va en un ejecutivo, hasta le van dando comidita y refresco, y le ponen una colchita y todo eso. De lujo el bus.
Pero mi mente era tan reducida que yo decía, no, yo no me puedo ir en esos buses porque esos buses son para la gente rica, la gente de dinero. Entonces me iba transbordando, ni siquiera en un bus directo al otro país. Me iba transbordando. Llegaba a la frontera, me pasaba y de feria no sabía viajar. Me traía todo el ropero, así la gran maleta que me traía, ¿verdad? Y me pasaba la frontera con tanta dificultad y todo. Y estuve viajando así, con grandes sacrificios, grandes, hermano, trabajo para poder viajar, tal vez como unos 7, 8 años. Hasta que estuve dispuesto a hacer un cambio de mi mente. Yo dije, no, ¿cómo es posible que yo no voy a viajar en la Ticabú? Si yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Y dije, no, esta vez me voy a ir a la Ticabú. Así que esa vez fui a comprar los boletos de la Ticabú y me fui a la Ticabú. Qué rico, hermano. Transbordando dilataba 3 días para llegar a Guatemala. Y en la Ticabú dilataba día y medio, ¿verdad? Y iba con aire acondicionado, no andaba cargando la maleta, ni bajándola en la frontera, ¿verdad? ¿Y sabes cuánto, al final, cuánto era lo que me estaba ahorrando, según yo? $20. $20, por $20 no me iba en la Ticabú, fíjense. Y resulta que ni siquiera me los ahorraba para mí. Porque como dilataba 3 días para llegar, tenía que pagar hotel en el camino y comida y todo eso. Se gastaban más de los $20, ¿verdad? Entonces no me estaba gastando nada, ¿verdad? Pero mi mente no me daba. Mi mente estaba tan reducida que no me daba pensar en que podía viajar en Ticabú. Y viajé en Ticabú por otros 7 años tal vez. Cuando de repente dije, hombre, si yo soy un siervo de Dios, ¿por qué no voy a viajar en avión? Y en Ticabú gastaba $200 de ida y de regreso. Cuando decidí irme en avión, conseguí un boleto que me costó $172 ida y vuelta. Más barato que en Ticabú. Y llegaba en 1 hora a Guatemala. Así que era más provechoso porque los otros 2 noches que pasaba en el camino no lo aprovechaba predicando. Y en el avión, ahora yo llego, el mismo día llego a predicar. Entonces, pero tuve que hacer un cambio de mentalidad. Hay poder en Cristo Jesús. O sea, el cambio de mentalidad es importante. Quiero dejar esto en su corazón, con esto termino, ¿verdad? Yo no sé en qué categoría se considera usted, si está en lo demandante o en lo ofertante, ¿verdad? Pero de todas maneras, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Eso depende de usted. Si Dios lo quiere bendecir, Dios quiere cumplir su promesa en usted, pero Él espera que usted cambie su mentalidad y se convierta de demandante a ofertante.